Bueno, señores, está con nosotros la arquitecta Maribel Villalona, quien, bueno, es especialista en planificación territorial, especialización en proyectos turísticos y alta gerencia pública. Bienvenida aquí a Hola, Orientación Semanal. qué placer estar aquí contigo. Bueno, sí, nos gustaría iniciar, Maribel, de inmediato. ¿Cuál es el proyecto que están ahora mismo ejecutando? Sabemos que ya por la experiencia ha venido desarrollando proyectos importantes en el país, pero específicamente, ¿dónde está en estos momentos? Bueno, vengo porque quiero, de parte del alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, hacer saber a la gente que allá estamos trabajando hace más de un año en un plan de ordenamiento territorial y un plan estratégico de desarrollo municipal. Me parece que son dos apuestas muy importantes y muy pertinentes en un momento en que el país acaba de aprobar una ley de ordenamiento territorial y que, bueno, el orden, yo creo que estamos llamados todos a comenzar a trabajar como más en orden y más vinculando nuestra economía y el desarrollo social al territorio. A propósito, en programas anteriores trajimos acá al presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial y sobre todo de esa ley que fue aprobada recientemente en el Congreso Nacional y hablaba de que lamentablemente solo 2 municipios contaban con su ordenamiento ya en ejecución y que obviamente se tenía ese compromiso de lograr que eso se extendiera en todas las provincias del país. Así es, República Dominicana tiene por delante un reto interesantísimo además, porque a partir de esta ley hay un mandato a los ayuntamientos que digamos que desde la coordinación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, del Viceministerio de Planificación específicamente, puedan en compañía de ellos y de las sectoriales y de toda una serie de organismos estatales que deben participar, convocar a la gente para hacer un proceso de planificación eh, en que por supuesto las personas se vean reflejados en ese plan. Y eso es una tarea que debe emprender todo municipio, incluso todo distrito municipal. O sea que por delante hay mucho trabajo, se va a hablar mucho de esto. En nuestro país, nuestras ciudades no son realmente el fruto de la planificación, no necesariamente, no de una planificación integral, y por eso es que nos cuesta a veces entender por qué hay zonas desarrolladas de una manera, otras no, y cómo es que la movilidad se hace cada vez más difícil. Hay una serie de factores que que deberemos en el futuro tomar más en cuenta a la hora de desarrollar nuestras ciudades para que podamos tener una ciudad organizada. ¿Cómo se ha comenzado ya en Santo Domingo Norte? ¿Cuáles son los pasos que se han dado hasta el momento y cómo va desarrollándose esa parte? Ok, Santo Domingo Norte, como te digo, ha sido muy valiente el alcalde en iniciar un proceso en el que hasta su propia gestión va a adquirir una serie de condicionantes para operar, ¿no? A partir de un plan de ordenamiento territorial. Y recibió un recurso, no es muchísimo, pero un recurso de unos $200,000, perdón, de la cooperación española, la Agencia de Cooperación Española, que tiene años trabajando y ayudando a República Dominicana, en este caso enfocado en estos planes. O sea, se hizo un llamado a como una especie de concurso, el ayuntamiento presentó su proyecto y les pareció viable a esa instancia, ¿no? Esto se hace a través del Viceministerio de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía, que está a cargo de mediar entre estos organismos internacionales y las instituciones locales. Es la primera vez que un ayuntamiento recibe este tipo de cooperación y que además lo hace bajo un formato en el que va a tener que ceñirse a los mismos órganos y instrumentos de administración que utiliza el Estado central para este tipo de proyectos internacionales. En este caso, tiene que trabajar con unas herramientas que se llaman CIGEF y WebEx, ¿verdad? Y han tenido que fortalecer su instancia administrativa para lograr eso. Yo creo que eso es importante, que un municipio pueda decir, yo estoy listo para recibir cooperación y administrarla bien. ¿Cree ya, Maribel, que esto podría ser como un modelo a seguir? Si se podría ya ejecutar como se ha planificado, como se viene ya preparando en Santo Domingo Norte. Por supuesto, ese es el objetivo tanto del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo como de este organismo internacional cooperante, la Agencia Española de Cooperación Internacional. Ambos pretenden que a partir de este modelo, que no ha sido sencillo instaurar, de hecho, porque es la primera vez
otros municipios puedan también pasar por el mismo proceso y tener planes de ordenamiento u otro tipo de proyectos a partir de una cooperación internacional que administren ellos directamente. Vemos Maribel, que con relación al transporte, que aunque uno lo vería que son como áreas distintas, pero sin embargo sí tiene su impacto cuando no hay un buen ordenamiento territorial, cuando no están bien divididos, cuando no está totalmente con la parte de la construcción. Tomando en cuenta también, eso ayudaría a viabilizar el tránsito, aunque sabemos que ya Santo Domingo fue el primero en tener, ¿verdad?, el metro de Santo Domingo, que ha ayudado bastante, pero todavía quizás se necesita mayor agilidad. Un plan de ordenamiento territorial tiene que ver con los usos de suelo, el tipo de edificación que se construyen, dónde se hacen un nivel, dónde son 4, dónde son 5, dónde se hace torres, cuáles son las vías principales, cuánto tú te separas en la arquitectura, por ejemplo, los linderos, tiene que definirlo, dónde tenemos áreas comerciales, dónde se necesita infraestructura de salud, ¿a qué distancia me puedo retirar para hacer una nueva urbanización? Porque hay zonas que deberían ser no edificables, porque si te fijas, en la medida que la urbanización se aleja, en esa misma medida tiene que ir el Estado a llevar el servicio, y en esa medida también esos lugares se convierten en una especie de ciudades dormitorios, donde voy y duermo, pero me tengo que mover al centro a hacer el día a día, y esa movilidad nos complica la vida a todos después, además de que el que vive tan lejos y no tiene los servicios adecuados allá o su medio de empleo, pues entonces tiene una calidad de vida menor. En el caso de Santo Domingo Norte, se tiene muy claro que hay una serie de roles que jugar como municipio y que al que pensar en el municipio tenemos que pensar también en la mancomunidad o en el área metropolitana. Sí. ¿Por qué es esto? Bueno, porque ustedes sabrán que hasta hace 20 años apenas el Distrito Nacional era uno solo, no era una provincia y un distrito. Y que luego de la división político-administrativa, el Distrito Nacional, la capital, queda reducido a 92 kilómetros cuadrados y el resto pasa a ser una provincia. Pero en realidad todo esto está interconectado. Por tanto, no podemos pretender que somos isla y que no tenemos nada que ver. Por ejemplo, a la hora de pensar Santo Domingo Norte hay que pensar en el río Isabela, hay que pensar en el río Sama, y eso está interconectado a su vez con todos los municipios en realidad, ¿no? Y sus puentes sobre todo, ¿verdad? Y los puentes y el tema de la naturaleza, el tema de la conservación de esos ríos y bueno, no se puede pensar solo. Pero tampoco se puede pensar solo la circunvalación. Esa inversión tan grande que se ha hecho, que se esperó durante tanto tiempo, de una vía que está al norte, que idealmente va a permitir o va a hacer que finalmente todos los camiones se desplacen por ahí detrás, que es una vía como más segura, muy bien interconectada con el Cibao, con el este, con el noreste, y que te puede y que te puede llevar desde Jaina hasta el multimodal de aquí de Boca Chica o hacia el aeropuerto fácilmente. Es una carretera logística importante. Pero ¿qué sucede? Que eso hay que preservarlo. Si se edifica, tal y como se edificó en una ocasión la avenida Hermanas Mirabal, que estuvo pensada como una circunvalación, entonces perdemos la posibilidad de movilidad rápida y de logística, que desde el punto de vista económico es un gran activo con el que cuenta Santo Domingo Norte, pero también se afectarían a los otros municipios que no podían hacer ese uso. Entonces hay que lidiar en un plan de ordenamiento con muchos intereses, porque la vía está hecha como para que enseguida vayas a edificarte y aprovecharte de manera individual de ella. Y ahora hay que decir cuáles son las reglas de uso de esa avenida. Y eso se hace a través de un plan de ordenamiento territorial. A propósito de esa parte que has explicado, que creo que queda bastante clara y sobre todo de sacar el provecho beneficioso para los municipios, ¿cómo han visto y se ha tomado en cuenta de que se están construyendo importantes viviendas, apartamentos en Santo Domingo Norte y que vemos, ¿verdad? Una parte quizás con algún estilo diferente y con per se de modernidad y demás, y otra parte que quizás por la misma forma de que no se tomó en cuenta, no ha sido la mejor distribución. ¿Eso también se ha podido tomar en cuenta en este proyecto? Claro, mira, Santo Domingo Norte hasta hace muy poco yo creo que tenía un estigma, ¿no? Era como el otro lado, se asociaba mucho al tema de residuos sólidos o de la cárcel de la Victoria o de temas así. Creo que la entrada del metro y el poder comunicar estos dos lugares ha bajado mucho esa intensidad de la fractura urbana, social que había, ¿no?
Y promotores de proyectos privados, sobre todo de vivienda, han visto como una oportunidad de desarrollar en ese suelo, que es más económico, vivienda nueva, y por tanto eso se ha unido a una suerte de, yo digo, estampida, ¿no? que ha habido luego de la división político-administrativa. Es algo sutil, se entiende cuando uno ve los números de crecimiento poblacional, pero la división político-administrativa lo que hizo fue que hizo la zona del Distrito Nacional más caro el suelo. Y más caro, claro. Entonces ves como áreas como Villa Juana, Villa Francisca, Villa Consuelo, el Ensanche La Fe, ese suelo se hace cada vez más terciario, más comercial, y la gente se va a otro lugar y prefiere tener ese espacio como comercio. Y estas personas han estado yendo a Santo Domingo Oeste, a Santo Domingo Norte o a Santo Domingo Oeste en viviendas nuevas que se han generado desde el sector privado en su mayoría. Lo que ahora tendríamos que ver es cómo queremos que Santo Domingo siga creciendo, Santo Domingo Norte, logrando una cohesión territorial entre el que vive en un barrio espontáneo y aquellos que viven en estos nuevos complejos. ¿Cómo podemos ir cosiendo ese territorio que generó de manera espontánea y logrando un lugar o lugares donde la gente pueda compartir espacios públicos, andar más en bicicleta, soñar una ciudad distinta en Santo Domingo Norte? Maribel, ¿crees que para lograr ese proyecto se tomaría en cuenta o se podría lograr tomando en cuenta que está el vertedero Duquesa en Santo Domingo Norte? Esto me gustaría que nos lo conteste luego de la pausa. No se muevan. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Orientación Semanal. Seguimos con la arquitecta Maribel Villalona, que bueno, a propósito ha venido a hablarnos de el ordenamiento territorial, la falta de esta propuesta también como conocedoras que se necesita en gran parte del país, pero se ha comenzado por Santo Domingo Norte. Dejábamos la pregunta con relación al vertedero de Duquesa, que es un reto sumamente importante para ustedes que están en este proyecto. Sumamente importante, es una estructura que forma parte de la mancomunidad, o sea que recibe residuos sólidos de todo el área metropolitana, o sea de unos 7 municipios más el Distrito Nacional, y por tanto hay que tener muy en cuenta esto, ¿no? Santo Domingo Norte recibe este residuo, es administrado por un ente privado y colegiado. Sin embargo, en torno a este espacio, vamos a decirle así, donde se vierte estos residuos, hay toda una vida. Tú me dirás, hay una dinámica económica, es cierto, eso genera una dinámica económica, pero también genera unos residuos de tipo ambiental y de tipo social muy fuertes, ¿no? que habría que atender. Recientemente se avisa desde el Estado central, desde el gobierno central, que ese vertedero o contenedor de residuos sólidos, etcétera, va a ser removido, va a ser movido a otro lugar dentro del mismo Santo Domingo Norte. La información, por lo menos a nosotros, no nos ha llegado ni el lugar, ni el cómo, ni cuándo sucedería eso. Y yo creo que eso es importante, llamar la atención sobre el hecho de que si bien la ley político-administrativa, de división político-administrativa es de 2001. Y tenía una base filosófica muy interesante que era generar desarrollo endógeno y descentralización, o sea, desarrollo desde abajo. Sin embargo, nos parece que desde el gobierno central y desde las instancias altas, ¿verdad?, siguen tomando decisiones sin bajar al municipio a consultarlo. O sea, sin socializarlo con las autoridades. Claro. La autoridad debe participar en una decisión como esa, independientemente de quién va. Si está en mi territorio o territorio los municipios tienen que estar conscientes que eso se va a remover, que se va a hacer de tal manera, que luego que se mueva va a suceder qué con ese territorio. Y entonces desde el ordenamiento territorial no lo estamos pensando, pero nos haría falta información, ¿verdad? Sí. Y información que además es un derecho de la alcaldía. Lo mismo que es un derecho saber cuándo, cómo y dónde se haría la próxima extensión del metro. Ahí uno tiene información básicamente por la prensa. De poco se habla de que el metro se podría extender, bueno, no solo para Santo Domingo Este, sino también Santo Domingo Norte. ¿Es así? Efectivamente. De hecho, ya está trazada una línea, ya se sabe que eso se va a hacer. Hay unos recursos separados para eso, pero la información profunda de cómo, cuándo, se va a informar a la gente, se va a informar a la alcaldía, cómo participa el ayuntamiento de todo esto, eso no llega, ¿no? No llega.
Y a mí me llama mucho la atención el hecho, digo yo, una pregunta, ¿verdad? ¿Ustedes se imaginan la Máximo Gómez, por decir algo, ¿verdad? Desde la 27 hacia abajo, con un metro elevado en lugar del soterrado? ¿Ustedes creen que el que vive ahí lo habría permitido? Bueno, sería un tema sumamente cuesta arriba. Y claro, delicado, ¿no? porque un poco afecta el entorno. Sin embargo, ¿por qué en Santo Domingo Norte construyeron por encima? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa aquí que allá no pasa? ¿Por qué aquí no se puede hacer ese costo y allá? Sí, O sea, ¿por puede. qué? Esas son preguntas que uno se hace y que nos vuelve a colocar en esa idea de que hay un estigma, de como si hubieran ciudadanos de primer nivel y ciudadanos de segundo nivel. Y eso hay que evitarlo. Nosotros queremos generar una cohesión territorial sincera y un desarrollo endógeno sincero a partir de un ordenamiento territorial que coloque en valor el territorio de Santo Domingo Norte, pero también a su gente. Bueno, a propósito, Maribel, vemos que grandes cadenas de supermercados y otras empresas se han como interesado ahora más que antes por desplegarse hasta Santo Domingo Norte y se puede ya ver que incluso hay una práctica de competencia, si se podría decir, y que esto también no solo genera empleos para los municipios de esa zona, sino que también todos estos proyectos desarrolla y sobre todo la cultura grandiosa que tiene Santo Domingo Norte. Es importante todo esto que se tome en cuenta y que quizás no se tome nada más, vamos a hablar de Santo Domingo Oeste, sino que haya como esa armonía entre los municipios cercanos del Gran Santo Domingo, ¿verdad? Y el Distrito Nacional. Mira, el que quiere vivir, o sea, yo sobre todo post pandemia, señores, hay que vivir más cerca de la naturaleza, hay que procurar una movilidad lo menos posible. Estamos pensando en una ciudad, lo que llaman los franceses, una ciudad de 15 minutos, que tú te puedas mover en 15 minutos a tu trabajo, al médico, a la escuela, que puedas hacer una vida casi a pie, ¿no? Esa utopía yo creo que es posible en Santo Domingo Norte, pero también el hecho de vivir cerca del verde, cerca del río, eso adquirió un valor muy, muy importante, sobre todo a partir de la pandemia y después de la pandemia. Entonces, Santo Domingo Norte ofrece condiciones y calidades ambientales que ningún otro municipio del área metropolitana puede ofrecer. Ahí están los humedales de Los Ama, que bellísimos. Bellísimo. Está una zona, sobre todo después de la circunvalación, una zona agrícola, extensa, sin construcción. Hay zonas agrícolas también. Claro, zonas agrícolas. El municipio de Santo Domingo Norte es inmenso en relación a los otros. Es una especie de avellana, algo circular, ¿no? Está bordeado de ríos, no solo los grandes ríos, sino también tiene muchos riachuelos, tiene mucho balneario. Que quizás muchos desconocen a propósito de que está cerca. Si haces una foto desde encima, aquella cosa es verde. Si nos ponemos un poco en orden, yo creo que, y sobre todo teniendo un plan de ordenamiento, ahí es verdad que el sector que invierte va a sentir que tiene las condiciones dadas para que su inversión sea garantizada en el futuro, ¿no? Para que tú inviertas en un lugar que tiene reglas de juego y que puede ser atractivo porque el precio de los suelos no es tan alto como en otros lugares. Y la idea es asegurar que el desarrollo en torno a esas inversiones va a ser controlado, que nadie va a hacer algo, locuras que te dañe tu inversión. Yo creo que ese es uno de los grandes objetivos de un plan de ordenamiento, generar reglas claras para que cuando yo invierta sepa que voy a lo seguro. A propósito de reglas claras, sabemos que por asunto también quizás de esa falta de ordenamiento que tenía antes de este plan que ustedes han anunciado, con la parte de las propiedades. Sabemos que eso no solo en Santo Domingo Norte o el distrito, qué sé yo, el distrito menos, pero sobre todo en la parte del Gran Santo Domingo, de que bueno, que una tierra, que un solar, que si tiene documentos, que si no, ¿se da eso mismo en Santo Domingo Norte? Bueno, en Santo Domingo Norte todavía queda mucha tierra que era del Banco Agrícola o sea, que está en manos del Estado. Que son del Estado. Todavía entendemos que queda mucha tierra de esta y habría que, ojalá, que el Estado piense muy bien a quién se la vende o arrenda. Pero sí, yo creo que es un buen momento también para que la gente tome un poco sea proactiva, ¿no? E intente aclarar sus números y sus temas, porque
en la medida en que los proyectos no pueden ser espontáneos o no regulados, va a requerir pasar por el ayuntamiento y por las otras instancias que aprueban los proyectos, por ejemplo, y en ese momento va a necesitar los documentos en claro de su tierra. Por tanto, es un llamado a que la gente que a veces deja las cosas, las deja así, al tiempo, se ponga pilas y procure que su propiedad quede saneada y que su propiedad al final tenga la documentación necesaria para posibles inversiones. Vimos que recientemente la alcaldía anunciaba como sanciones o daba un tiempo para, por ejemplo, colocación de vallas que estén en lugares que quizá no hay permiso y demás. Va a haber o retiro o quizás sanciones. Esto también está estableciendo la parte de los permisos de suelo, de los permisos correspondientes para vallas, porque sabemos que también esto obstaculiza quizá algunas áreas. Sí, eso tiene que ver con la imagen urbana. Hay un departamento de imagen urbana que está trabajando muy fuerte en ese sentido de regular cómo, dónde y bajo qué condiciones puedes poner alguna señalética en el entorno para no generar ruido visual innecesario. Es un trabajo arduo, un trabajo difícil, porque nosotros los dominicanos a veces decimos, esta es mi casa, entonces yo pongo los letreros que yo quiera, sí, o este es mi negocio. Y no, porque nosotros vivimos en comunidad y en tu habitación lo que quieras, ¿no? Pero hacia afuera y lo que tiene que ver con el contexto no es tan... O sea, es nuestra propiedad, es cierto, pero hay reglas de convivencia. Hay reglas de convivencia. Que se deben cumplir. Claro, uno tiene que salir de determinada manera a la calle, una regla de convivencia, pero también tiene que construir y habitar de determinada manera. El ruido, por ejemplo, yo pongo la música a la hora que... lo pongo a los decibeles que quieran. No puedes. Porque hay que pensar en los demás. Entonces, tanto el ruido visual como temas de uso de suelo costará, pero poco a poco la idea es poner orden. Bueno, yo entiendo que también hemos ido por ahí y uno se sorprende, ¿no? La parte, como hablaba ahorita, de lo bello que se ve cuando están estas nuevas estructuras, estas nuevas construcciones de viviendas. Entonces, cuando uno va quizás la parte que dice en Punta de Villamella, ¿verdad? Esa zona por ahí, quizás las avenidas no son lo más, sabemos que quizás no son solo un problema de que le corresponde a la alcaldía, sino también del gobierno central o la pública y demás, para que eso también se le saque provecho, que hay mucho terreno, claro, hay mucho terreno y que quizás no se ha tomado mucho en cuenta esa parte. Mira, parte de la interesante de este proyecto es que se plantea en dos líneas, una de ordenamiento territorial, pero previo a eso un plan estratégico de desarrollo municipal. Y en ese plan estratégico de desarrollo municipal, que dicho sea de paso, ha requerido, y ya llevamos 6 talleres con la población, porque es importante oír a la gente y saber qué quiere y que conozcan lo que está pasando, pero sobre todo escucharlos, porque la gente, nadie conoce su territorio mejor que ellos. Entonces, de ahí deberían surgir o van a surgir una serie de proyectos específicos que digan hacia dónde queremos que crezca Santo Domingo Norte, por ejemplo, y cuáles son las vialidades que hay que construir o mejorar en ese sentido. De manera que el gobierno central, a la hora que decida invertir en el sitio, no sea cualquier cosa, sino que sea lo que el plan va construyendo con toda la gente, pero a partir de un análisis bastante profundo de la realidad y del territorio. Bueno, Maribel, agradecerte que haya venido, ¿no?, a explicar todo este plan de ordenamiento territorial en Santo Domingo Norte, que creo que de gran impacto y servirá también de modelo para los otros demás municipios, que entiendo que para la mejor forma de lograr mayor tránsito fluido y sobre todo ordenamiento territorial, si no se toma esto en cuenta en los ayuntamientos, entonces va a ser un problema. Claro, no se va a parar. Al final de cuentas eso es calidad de vida y también eso es valor de tu tierra o del lugar donde vives. Por tanto, lo que venimos aquí es a decir que la alcaldía está convocando a que participen, que no deje, que es como que ve a luchar por lo tuyo, ve a dar tu opinión. Cuando te convoquen a reuniones y talleres, participa, porque si no, se haría un plan en el que no formarías parte. Y le hablo específicamente a cada residente. Participen, que esto es una apuesta de todos y esto es una construcción compartida de lo que podría ser el futuro de Santo Domingo Norte. Bueno, agradecer que haya venido y sobre todo cuando ya esté más desarrollado este plan y se esté poniendo en ejecución. Traértelo, claro que sí, traerlo para que vean lo que es el resultado. A ustedes, un placer y muchas gracias. Así es.
A ustedes no se muevan porque luego de la pausa un resumen de otras informaciones que han sido noticia durante esta semana.